Buenas tardes, vamos a hablarles sobre los carburadores. Este es el trabajo para la materia de taller de la investigación 2. Somos Juan Manuel Ñañez Zamora y César Alejandro Loya Duarte. Vamos a empezar con los antecedentes. El carburador fue inventado por Carl Benz en 1885, quien desarrolló su primer motor de combustión interna de gasolina. En sus primeras versiones los carburadores eran simples y constaban de una cubeta de combustible, una tobera y una válvula para regular la cantidad de combustible que entraba en el motor. Con el paso del tiempo, los carburadores evolucionaron para adaptarse a las altas demandas de los motores modernos. Se incorporaron sistemas automáticos de enriquecimiento de la mezcla en frío, reguladores de altitud y otros dispositivos que permitieron un mejor rendimiento y mayor control sobre la mezcla del combustible aire. Antecedentes. Funcionamiento del carburador. El carburador consta de varias partes principales: la cubeta de combustible, el difusor, la válvula de mariposa, los conductos de admisión y el sistema de pulverización del combustible. El proceso de funcionamiento del carburador puede resumirse en los siguientes pasos. A medida que el aire entra en el carburador a través de los conductos de admisión, pasa por el difusor, una sección en forma de cono que acelera la velocidad del aire. La válvula de mariposa, controlada por el acelerador del coche, regula la cantidad de aire que entra en el motor. A medida que el aire pasa por el difusor, se crea una zona de baja presión, lo que provoca que el combustible almacenado en la cubeta sea succionado por la corriente de aire. El combustible se mezcla con el aire del difusor y se forma una mezcla homogénea que se dirige hacia los cilindros del motor para su combustión. Es importante destacar que el carburador requiere un ajuste adecuado para garantizar un equilibrio entre el consumo de combustible, el rendimiento y las emisiones contaminantes. Un ajuste incorrecto puede llevar a un exceso o falta de combustible, afectando negativamente el funcionamiento del motor. Inconvenientes y ventajas del carburador. A lo largo de los años, el carburador ha presentado ciertas desventajas en comparación con otros sistemas de inyección de combustible más modernos, como la inyección electrónica. Algunas de las desventajas incluyen mayor consumo de combustible y menor eficiencia en comparación de los sistemas de inyección de combustible, dificultad para adaptarse en diferentes condiciones ambientales como cambio de altitud, mayor emisión de contaminantes. Sin embargo, el carburador también tiene algunas ventajas: menor coste en comparación con los sistemas de inyección de combustible, simplicidad en su diseño y mantenimiento, puede ser reparado o ajustado fácilmente por mecánicos especializados. El coste de reparación o mantenimiento del carburador. Debido a la simplicidad de su diseño y la posibilidad de reparación, el coste de mantenimiento tiende a ser más bajo o medio en comparación con los sistemas de inyección de combustible más complejos. En esta presentación vamos a abordar las principales fallas que tiene un carburador, cómo afecta a la industria de los automóviles, ya que al ser un sistema viejo ya casi no se usa, entonces hay pocos lugares para abordar estas fallas, o sea, no hay lugares que en el país cuenten con piezas o mantenimientos a estos. La realización de este proyecto es porque en sí la industria automotriz no se da mucho a la reparación de carburadores a fondo. Si bien pueden hacer reparación, pero es mínima a lo que realmente se requiere para arreglar las fallas más complejas de estos. Este problema se debe abordar ya que en el país hay una gran cantidad de coches antiguos que cuentan con estos sistemas y algunas personas no le pueden dar soluciones a estas fallas, que suelen ser más complejas para el mal saber. Al abordar este tipo de fallas y darles una solución, beneficiaremos a la industria automotriz para darles reparación a estos. Hipótesis: las fallas que tienen los carburadores son a causa de la mala mezcla de aire y gasolina y causan pérdida elevada de gasolina. El marco teórico, el funcionamiento. Una mariposa en la entrada principal de aire que se cierra cuando el motor está frío y la válvula de mariposa del acelerador que se abre ligeramente por una acción del mecanismo son partes principales de este sistema. Durante el arranque, con la mariposa del estrangulador cerrada y el acelerador un poco abierto, el vacío generado por el motor, impulsado por el motor de arranque, crea una depresión grave en el cuerpo del carburador por debajo de la mariposa del acelerador. La cuba está conectada por un respiradero en la parte superior de la mariposa del acelerador. La diferencia de presión hace fluir el combustible por los sistemas de alimentación al carburador, formando una mezcla muy rica para facilitar el arranque. Después de arrancar el motor, se necesita de más aire, lo que la mariposa del acelerador cerrada permite pasar. Entonces ella se abre ligeramente, lo que provoca el empobrecimiento de la mezcla y la continuidad de funcionamiento del motor. Con su funcionamiento, el motor empieza a calentarse, la mariposa del estrangulador se abre gradualmente, lo que permite el suministro normal de la mezcla en los diferentes rangos de funcionamiento del motor.
El funcionamiento básico del carburador. El carburador es un componente del sistema de combustible en motores de combustión interna. Su función principal es mezclar el aire y el combustible en proporciones adecuadas para la combustión en el motor. En condiciones normales de funcionamiento, el carburador ajusta automáticamente la mezcla en función de las necesidades del motor. Necesidad de arranque en frío. Cuando la temperatura de ambiente es baja, la eficiencia del proceso de combustión disminuye debido a la dificultad para vaporizar adecuadamente el combustible. Para superar este desafío se requiere un enriquecimiento temporal de la mezcla aire-combustible durante el arranque en frío. Metodología como tal, vamos a abordar las principales problemáticas de los carburadores y darle solución. Por ejemplo, estas son una de las fallas y sus posibles soluciones. Arranque difícil en frío, arranque difícil en caliente y estancamiento. Arranque difícil en frío. Al abordar este tema del arranque en frío con carburadores es importante considerar varios aspectos para entender y resolver problemas asociados. Mezcla de combustible-aire enriquecida. Durante el arranque en frío es común que los carburadores enriquezcan la mezcla de combustible-aire para facilitar la ignición. Si el sistema de enriquecimiento no funciona correctamente, podría haber dificultades para arrancar en condiciones frías. Válvula de enriquecimiento. La válvula de enriquecimiento es esencial para proporcionar una mezcla más rica durante el arranque en frío. Si esta válvula no está funcionando correctamente, puede afectar negativamente las capacidades del motor para arrancar en condiciones frías. Ajuste del ralentí en frío. Un ajuste incorrecto del ralentí en frío puede causar problemas de arranque en frío. Es fundamental que el ralentí esté configurado correctamente para asegurar una marcha estable en condiciones de baja temperatura. Arranque difícil en caliente. Vaporización del combustible. En condiciones de calor, el combustible en el sistema de combustión interna puede vaporizarse más fácilmente, dificultando el arranque. Es crucial que el carburador suministre la mezcla adecuada de combustible y aire para contrarrestar este fenómeno. Regulación del ralentí. Un ajuste incorrecto del ralentí puede influir en el arranque en caliente. Un ralentí demasiado alto o bajo puede afectar la capacidad del motor para arrancar de manera eficiente después de haber estado en funcionamiento. Calibración del sistema de combustible-aire. El carburador debe estar calibrado correctamente para proporcionar la mezcla óptima de combustible y aire. Cambios en la altitud o condiciones ambientales pueden afectar esta calibración y deben de ajustarse según sea necesario. Estancamiento. Es cuando te enfrentas a un estancamiento o problemas persistentes con carburadores. Es probable que estén involucrados varios factores. Aquí tienes algunas conclusiones generales que podrían aplicarse. Suciedad u obstrucciones. El estancamiento del carburador puede ser causado por la acumulación de suciedad, residuos o sedimentos en los conductos y componentes del carburador. La limpieza regular es esencial para evitar este tipo de problema. Problema con la válvula de aguja de asientos. Si la válvula de aguja o el asiento están desgastados, dañados o mal ajustados, puede provocar problemas de estancamiento al afectar el flujo adecuado de combustible. Ajustes incorrectos. Un ralentí mal ajustado, una mezcla de combustible-aire incorrecta o una regulación inadecuada de la válvula de enriquecimiento pueden contribuir al estancamiento del carburador. Para el instrumento se podría utilizar un análisis de las 8 Ds y complementarlo con un análisis de FMA para encontrar las causas raíz de los problemas que hacen fallar a los carburadores. Citas bibliográficas.